Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los blue chips del IBEX 35. Soy Diego Gutiérrez Pérez. Y hoy, viernes 13, es un día de mal agüero, o eso dice. A mí personalmente me gusta mucho el viernes 13. Siempre voy contracorriente, ¿no? Y es que resulta que un viernes 13 de octubre de 1307, el rey de Francia, Felipe IV, ordenaba detener a los templarios que había en su país. Todo ello bajo el amparo implícito del Papa Clemente V. Bueno, el Papa Clemente V no era más que un títere, también hay que reconocerlo. Por aquel tiempo realmente los papas tenían muy poco poder, ¿no? Todo hay que reconocerlo. Y es más, Francia, esa Francia que muchas veces incluso ha traicionado el cristianismo, sobre todo para joder a los españoles, todo se ha dicho. La verdad, hay que decir las cosas como son. Fueron mucho más listos que los españoles, ¿no? No tuvieron ningún problema a la hora de pactar, por ejemplo, con los turcos. Aquí los españoles dijeron, aquí hay que ir contra el turco sí o sí. Y los franceses decían, si podemos sacar un rédito, vamos a apoyar el que sea. Da igual si es musulmán como si es cristiano, ¿no? Siempre fueron muy listos, pero tuvieron la fama de ser los paladines de la iglesia, ¿no? Durante la Edad Media. Y bueno, realmente pues resulta que en Francia, por aquella época que reinaba Felipe IV, pues estaba en bancarrota. Esto nos recuerda también bastante a nuestra época de esplendor, que a pesar de todo el oro, toda la plata que se traía de Latinoamérica, no, siempre estaba el pueblo pasando hambre y las arcas estaban vacías, todo el dinero desaparecía, se iba a manos de los banqueros genoveses, ¿no? Y bueno, pues esto pasaba un poco allí en Francia, donde no había liquidez. Claro, al pueblo humilde, al agricultor, ¿qué podía sacarle? Lo que se le podía sacar ya se le había sacado. A los aristócratas tenían el mismo problema. Luego estaban también los típicos, los habituales, los judíos que nunca fallaban. Cuando hacía falta liquidez, había que ir a por ellos. Vamos, se les perseguía, se les metía cuatro palizas, se mataba unos cuantos, 4 o 5 o 100 o 1000, lo que hiciera falta, para asustarlos y que empezaran a soltar todo lo que tenían, todas las joyas. Pero claro, en Francia es que habían exprimido al pueblo, habían exprimido a la aristocracia, habían exprimido a los judíos y solamente quedaban los grandes banqueros que había en Europa en aquella época, que era la Orden del Temple. Y esto, pues, aquello significó el principio de su fin. Es increíble, ¿no? Bueno, así son las cosas, ¿no? Siempre por dinero, pues, puede ser bueno en algunos momentos, y en otros pues puede ser quizás tu perdición, como ocurrió. Y fijaros que estamos hablando de una orden en principio militar, ¿no? Pero una orden militar que por aquella entonces de militar tenía muy poco y así la rapidez con la que cayeron. Y los pocos que sobrevivieron, algunos que se marcharon al Reino de Aragón, otros se fueron hacia Escocia, donde tuvieron protección, pero sobre todo Portugal. Portugal, realmente la existencia del Reino de Portugal se debe quizás principalmente a la ayuda de la Orden del Temple. Si la Orden del Temple en Portugal nunca hubiera existido, posiblemente hubiera sido absorbido por el Reino de Castilla, tenía pues unas batallas tan brutales como podían tener con los musulmanes que en aquel entonces estaban en la península ibérica. Y la Orden del Temple realmente pues nunca se quiso enfrentar a los reinos cristianos que había en la península, sobre todo principalmente, como digo, el mayor rival que tenía el Reino de Portugal era Castilla. Pero sin embargo no tenía ningún problema en desenfundar la espada contra los moros, ¿no? Y eso pues hizo que realmente Portugal creciera muy rápidamente y no hubiera pues ejército que se le interpusiera en el camino, ¿no? Si no era, si los cristianos estaban acojonados, los moros ya no os quiero contar, porque cuando vi a esos caballeros de la Orden del Temple montar esas cargas de caballería, vamos a ver quién era el guapo que aguantaba, ¿no? A esos locos cristianos, ¿no? Vamos, había que tener mucho cuidado, porque en la Orden del Temple eso de la rendición no existía. Un templario luchaba hasta la muerte, con lo cual estamos hablando de tropas de élite y totalmente fanáticas. Esto sería una especie de precursores de la SS o de la Schutzstaffel alemana, ¿no? De Adolf Hitler. Bueno, me dejo de este rollito que os estoy montando. Diréis, hostia, el tío este, qué coñazo el tío lo que habla, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Bueno, un minutillo más y ya pasamos. Como siempre, publicidad. Bueno, ya sabéis que estoy ofreciendo desde hace ya algún tiempo pues un servicio, es de pago. Es un informe global, le he cambiado el nombre recientemente, ya lo mencioné la semana pasada, que es un informe que, bueno, semanal, que se manda todos los lunes con estrategia en renta variable de la eurozona. Eurozona incluye España, ¿no? Por si alguno me ha preguntado, ¿y España se incluye? Hombre,
que yo sepa, España está en la eurozona, pero bueno, a lo mejor me equivoco. Estados Unidos, sobre todo valores que forman parte del Dow Jones Industrial, el Nasdaq 100 y algún pequeño grupito también de valores del Nikkei. No hay que olvidar que los valores que forman parte del Dow Jones Industrial, eso, el Dow Jones 30, los de valores, estamos hablando de los blue chip del Nikkei, ¿no? Que muchas veces, pues algunas veces, pues no sabemos realmente. Cuando hablamos de blue chip de Estados Unidos nos quedamos un poco alucinados cuando decimos, pues, el Dow Jones, los 30 valores son los blue chip. Sí, son los 30 valores. Forman parte de los blue chip del Nikkei. Lo mismo que aquí hablamos de nuestro blue chip, pero del IBEX 35. También tenemos a Japón con los valores del Nikkei 225. Y el domingo domingo que será 14-15, quiero hacer un vídeo especial para mis amigos argentinos, aquellos que son seguidores y sobre todo, más que para los seguidores, me interesan para aquellos que son mis auténticos espartanos de Argentina, ya que quiero saber, realmente meterme un poquito en el mercado argentino, ¿no? Entonces voy a hacer un vídeo que va a ser exclusivamente para ello, aunque podéis verlo cualquiera que lo desee, ¿no? Donde voy a hablar posiblemente 2 o 3 valores y también del índice, ¿no? Del Merval. Obviamente, aparte de acciones, pues tenemos índices, divisas, materias primas, es algo que tengo en mente. Esta semana está a punto, pero al final no me he decidido mucho por el tema de apostar por una materia prima que había señal, pero lo he dejado. Iba a ser la primera estrategia en materias primas, pero al final no he tenido tiempo para poder avisarlo. Ha surgido demasiado rápido. Y es mejor si se va el tren. Bueno, pues vamos a esperar al siguiente. Y luego pues hay otro que es exclusivamente de valores que forman parte del mercado continuo español. Ahí tenemos pues todos los valores. Este es el informe España y que son solamente estrategia de Nación Española. Es también pues es un informe que es semanal y se envía los lunes. Luego también entre semana puede haber un informe, digamos un suplemento especial, que como yo le denomino, que pues se puede mandar pues a lo mejor un martes, un miércoles, un jueves, y son estrategias que a lo mejor me han llamado la atención y que no han sido publicadas en el informe principal y que son para activarlas inmediatamente, es decir, al día siguiente de mandarse ese informe especial o en el mismo día, ¿no? Dependiendo. Esto está dirigido para inversores que vayáis a medio plazo. Esto para, ya lo digo, para trader intradía, pues olvidaros, o de swing trade ya os podéis olvidar. Esto, como digo, inversores a medio plazo, aquellos que queráis información y luego pues la información os interesa y queréis suscribiros, pues solamente escribir a dimastrader@outlook.es. Después de este rollito que he marcado, pues bueno, ¿qué decía esta semana nuestro blue chip? Bueno, pues hemos visto la cara y la cruz. La cara representa Iberdrola. Iberdrola ha tenido una semana fantástica, aunque todo el sector eléctrico esta semana pues ha estado increíble, se ha aportado muy pero que muy bien. La cruz, Inditex se ha hundido esta semana, se ha hundido y casi ha estado a punto de dar una señal por un patrón chartista que veremos a continuación. Vamos a empezar nuestro repaso con el Banco Santander. Este es un gráfico semanal, como siempre, para aquellos que se incorporan por primera vez. Vemos los gráficos en semanal y diario. Gráfico semanal. Muchos me preguntan, Diego, ¿esto incluye estos gráficos dividendos? Bueno, señores, yo no sé algunas veces qué tipo de gráficos veis. No es lo mismo. Yo estoy pagando por estos gráficos. Estos no son gráficos como los que algunas veces me mandáis de algunos portales financieros que son totalmente gratuitos. Todos los valores que veáis españoles incluyen dividendos. Ese famoso total return, del que tantos habláis algunos y que me quedo muchas veces flipado cuando me estáis diciendo que no coinciden mis gráficos con los vuestros. Esto los incluye. Visual Chart de forma predeterminada incluye todos los valores españoles con dividendos. Están ajustados a dividendos. Todos. De forma predeterminada. Además, ahí no puedes ni cambiar la opción. Vienen de esa forma. El resto de valores sí que ya tienes tú que marcar una casita en el que te dice incluir dividendos. Pero el españoles no. Así que ya lo sabéis. Va ajustado todo ello a dividendos. Estos son los gráficos buenos realmente. Los gráficos que me mostréis algunos, que son gratuitos, tengo que decir que si no son iguales es porque precisamente esos valores españoles que me estáis mostrando no tienen justamente lo que me estáis pidiendo a mí, que sí lo tiene con Visual Chart, que obviamente es una compañía pues que nació en Almería, mi tierra.
hay que hacer un poco de propaganda, ¿no? Luego estos son unos desagradecidos, no creáis que luego me apoyan, ¿eh? No, ya me gustaría a mí que me apoyara, pero bueno, ya sabéis. Yo siempre lo he dicho, mis primeros espartanos realmente ni siquiera fueron españoles, eran de Argentina. Así que bueno, vamos a ver, llevamos 10 minutos aquí de cháchara y no veas, no paro, ¿eh? Luego la gente me está criticando, es que no para de hablar, se enrolla un montón y todo esto. Bueno, Banco Santander ha cerrado en esos 5,37, una subida semanal un 0,60%, se ha movido uno aquí entre los 5,31 y 5,47, como bien sabéis, en el medio plazo se está moviendo dentro de un movimiento lateral, comprendido entre los 5,18, nivel soporte, y los 6,06, nivel de resistencia. Luego tenemos dos líneas punteadas, una en color rojo y otra azul, y es otro movimiento lateral que yo llamo interno, ¿no? Y donde realmente podemos ver que el precio más tiempo se ha estado moviendo, ¿no? Justamente la antigua zona de soporte de ese lateral interno es la que ahora mismo está actuando como resistencia, y el soporte de lo que sería realmente el movimiento lateral amplio está actuando como eso, como soporte. ¿Qué está moviendo en las últimas 4 semanas? Pues un movimiento lateral que está oscilando, pues podríamos estar hablando de los 5,15 y lo que serían esos 5,40. Esa es la zona en la cual ahora mismo pues se está moviendo nuestro amigo Santander en gráfico semanal. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, aquí tenemos el gráfico diario. Veamos que tenemos una zona muy importante, los 5,38, 5,42, que como vemos fue numerosísimas veces tanteado como zona de soporte, una zona muy fiable hasta que finalmente fue rota, como vemos abajo. Aquí se formó ya la semana pasada un martillo donde hubo repunte y donde, bueno, pues aquí podéis observar cómo llevamos 3, 4, 5, 6, 7 velas, es decir, 7 días consecutivos que está habiendo ataques a esa antigua zona de soporte 5,38, 5,42 y que ahora mismo está actuando como resistencia. Fijaros la vela que hemos tenido hoy. Fijaros, había una ruptura intradía de esa zona de resistencia, pero finalmente se ha venido abajo, cerrando como vemos en esos 5,37. Con lo cual es fundamental romper esa zona 5,38, 5,42, pues nos abre las puertas para irnos a atacar la zona de los 5,70, que sería la siguiente zona clave que tendríamos en gráfico diario, en el más estricto corto plazo, en el Banco Santander. No poder con esta zona, como estamos viendo, de resistencia, pues obviamente habrá que tener mucho cuidado, puesto que el mínimo de este 2018 lo tenemos muy cerquita, como estamos viendo sobre esa zona de 5,10. Y aquí, pues obviamente, teóricamente, habrá, pues seguramente que más de un trader que estará posicionado corto en el Banco Santander apoyándose en esta zona de resistencia, tal y como se suele enseñar normalmente en los cursos. Que quizás sea un error, quizás realmente es un error eso de ponerse corto en resistencia y largo en soporte, me parece un gravísimo error, pero hay muchísimos cursos y bastante superficiales que, bueno, pues que la aconsejan, ¿no? Hay que mirar otra serie de argumentos, es decir, abrir posición larga simplemente porque llegamos a soporte, pues nos la podemos pegar. A lo mejor resulta que tenemos suerte, todo el mundo puede tener un momento de lucidez y que todo te salga maravilloso. Yo he visto gente que no tiene ni puta idea, lo digo así de claro, de análisis técnico, análisis fundamental, y ganar más dinero que un tío con todo lo que pueda saber sobre contabilidad o sobre análisis técnico. Eso lo he visto yo, ¿eh? Eso lo he visto yo, y por eso lo digo, ¿eh? Y tengo que decir, chapo por esta gente, ¿no? Chapo. Pero esto puede ser cuestión de churra, que te suele salir una suerte tremenda y puedes a lo mejor entrar 5 o 6 veces y que te salga muy bien, ¿no? Inclusive mi padre, que no es un inversor habitual, normalmente pues a lo mejor cuando yo le digo, le aconsejo, oye papá, pues ¿qué te parece comprar acciones de tal compañía ahora que tienes pues este dinerillo ahí que no te está dando nada realmente en el banco, ¿no? Aunque claro, aquí no utilizamos el análisis técnico cuando le doy algún tipo de recomendación, ¿no? Vamos a ver, operamos desde otro punto de vista muy distinto, que es el que utilizo habitualmente con mis clientes personales, no nada de servicio de análisis técnico, ¿no? Está más basado en el análisis fundamental. Y entonces, bueno, pues su primera operación, que es lo que iba a decir, su primera operación, que yo era simplemente un chiquillo, pues la tuvo simplemente por un consejo que le dieron a un banco. Invirtió un dinero cuando él y su socio y en pocos meses le sacaron un 130 y tantos % a la inversión inicial que habían metido, con lo cual era un palo impresionante. Pero ellos no tenían ni puñetera idea. Simplemente en el banco le dijeron, oye, mira, que las acciones de... bueno, la entidad financiera en la cual trabajaba, que ahora no la voy a mencionar, aunque ya no existe, ese banco ya no existe,
fue absorbido y luego la empresa que la absorbió también ha tenido un triste final, pues dio un pelotazo, pero él no tenía ni idea, ya os digo. Y yo, estas personas sí que os puedo decir de algunas que conozco personalmente, que sin saber análisis técnico, tienen unos resultados espectaculares, espectaculares, en acciones. Muy bueno. Por eso digo que simplemente el hecho de apoyarnos en un soporte, una resistencia, necesitamos más argumentos. Es teniendo más argumentos y nos equivocamos, fijaros lo que os digo, y nos equivocamos, pues imaginar simplemente abrir una posición soporte, una resistencia. Yo como siempre digo, si hiciéramos eso, siempre estaríamos en un eterno movimiento lateral. Siempre estaríamos en lateral, porque claro, todos estaríamos abriendo posición larga. Imaginar que aquí lo tendríamos esa zona a 5.10 y todos pondríamos en Santander 5.10, me pongo largo, llego a 5.40, cierro posición larga y me pongo corto. De nuevo, objetivo a 5.10. En los 5.10, pues cambio, otra vez me pongo largo y me voy a 5.40, ¿verdad? Estaríamos todos iguales y todos estaríamos ganando dinero. Y el problema es que la inmensa mayoría pierde dinero, con lo cual nos damos cuenta que esto no es tan sencillo, ¿no? Y como digo, siempre al final esto se trata de probabilidades cuando hablamos de análisis técnico y de expectativas cuando hablamos de análisis fundamental. Nadie sabe lo que puede ocurrir. A mí siempre me hace mucha gracia y quizás me fastidia más porque lo dicen analistas técnicos, ¿no? Hombre, a mí que lo diga un analista fundamental me daría igual, pero tienen mucha más razón. Si ellos mismos y gente que maneja, son gestores de fondos que manejan miles de millones de dólares o de euros, resulta que no tienen ni puta idea de lo que puede ocurrir mañana o pasado mañana, pueden prever que si la cosa está tranquila, pues a lo mejor va a subir o va a bajar, pero ninguno de ellos lo puede asegurar. Y yo cuando leo a algún analista técnico hablar con esa firmeza, con esa seguridad, sabiendo lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana o dentro de un año, yo sinceramente quedo alucinado, quedo alucinado. Por eso muchas veces ponía ese símil de esa bola de cristal que tanto deseo tener y poder tener ese vaticinio y saber realmente lo que puedo hacer en el mercado, porque yo realmente no tengo ni idea. Yo, como siempre os digo, cuando estoy hablando de análisis técnico estoy hablando de probabilidades, nunca de certeza. Bien, pues esa es la situación que tenemos con el Banco Santander. Vamos a ver el BBVA. Mirad, aquí por ejemplo, siempre lo dijo, lo he comentado, ¿no? Aquí por ejemplo hubo una cuña. Muy bonito, pues sí, alcanzó su objetivo, pero yo he visto cantidad de cuñas que han fallado. Aquí es verdad que este martillo, pero fijaros realmente dónde viene el fallo. Pero esto, ¿qué significa? Hay veces que se aciertan, porque yo siempre digo, una vela es la que nos va a mostrar el cambio de tendencia, que no tiene que ser ni de medio plazo, puede ser muy corto plazo, puede ser en un gráfico de 5 minutos. Una sola vela es la que nos va a mostrar cuando la tendencia va a cambiar. Pero ¿cómo lo sabemos cuál es esa vela? No tenemos ni idea. Yo siempre digo que aquí a mi derecha yo tengo una gran interrogante, no tengo ni puñetera idea realmente. Sinceramente, me tengo que ajustar a lo que veo y a las probabilidades. A lo mejor me sale una buena conjunción y digo, oye, pues parece ser que hay una buena señal para ponerse largo o hay una buena señal para ponerse corto, pero nunca sé lo que puede ocurrir realmente. Siempre aquí tengo una gran interrogante. Otra gente pues tiene un poder increíble, ¿no? Y contrasta mucho. Yo que he leído a tantos gestores y me encanta sobre todo leer las aventuras de estos grandes gestores de fondos norteamericanos, que son de los que realmente se puede aprender un montón, y cuando ves es la humildad con la que suelen hablar y realmente cómo te hablan con total claridad y tienen las mismas emociones que cualquiera de nosotros y tienen las mismas dudas, me quedo muy sorprendido porque hay analistas técnicos que tienen ese poder para ver el futuro, ¿no? Y eso creo que es un gravísimo error y hace muchísimo daño quizás a todo este mundillo y a mucha gente, sobre todo mucha gente que entra en este mundillo. Y claro, lo más fácil, no te vas a poner a estudiar un curso de contabilidad para entender los balances, ¿no? Verdad que es un poco complicado, ¿no? Lo más sencillo es acudir al análisis técnico. Te pones a ver 4 tonterías, te compras un librillo y ya te dicen, venga, ya estás preparado para batir al mercado. Todo eso son mentiras realmente, ¿no? O esto también, como algunos, yo comprar y mantener. Bueno, si para eso no hace falta estudiar. Yo conozco gente que dice que se basa en su operativa en comprar y mantener y están más horas pendientes de la pantalla que yo. Muchas más horas que yo están pendientes. No, una persona que compra y mantiene, hace su cartera, compra 5, 10, 15, 20, 30 o 50 acciones, punto. Y lo mira una vez a la semana y punto. No, esto están todo el día pendientes. Esto no, esto les gusta llamarse que ellos van de listo, de iluminado, que saben más que los demás, pero realmente no. Realmente se están llevando por lo que dicen los medios de comunicación. Yo siempre digo que una persona de comprar y mantener normalmente, habitualmente suele ser
un inversor que se ha quedado pillado y que se convierte a la fuerza en un inversor de largo plazo, en un inversor de comprar y mantener porque le da miedo pues decir me he equivocado, cierro la posición. Y el stop loss siempre es fundamental utilizarlo. No es lo mismo tener una pérdida de un 15% que tener una pérdida de un 40%. No obstante, sí, lo tuyo es decir, bueno, pues yo puedo aguantar 20, 30 años y no recupero el dinero, lo recuperará mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, pues oye, fantástico, ¿no? Fantástico. Sí, yo comprendo perfectamente cada uno y que jode mucho cuando nos equivocamos y tener que vender con pérdida a nadie le gusta. Pero yo prefiero tener una pérdida limitada a quedarme enganchado, estar sujeto a la fuerza durante un tiempo muy prolongado en el tiempo y que no pueda recuperar ese dinero, ¿no? Y al final, ¿te viene un apretón y vas a tener que vender? Sí o sí. Hombre, si estás sobrado, pues bueno, pues si quieres aguantar 100 años, 200 años, pues perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Que yo respeto toda la forma de operar en el mercado y todas las visiones y ya os digo, yo no soy aquí quien para dar lección a nadie, soy uno más que como vosotros, simplemente os digo lo que pienso en mí y cada uno tenemos una opinión, una vez acertada y otras veces pues desacertada, ¿no? De todos modos, mi pretensión no es iluminar vuestro camino, pretender ser un gurú. No, yo os doy mi opinión, mi humilde opinión. Algunas veces acierto y otras veces me equivoco, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? Nunca veréis cómo yo, por ejemplo, manipulo los datos para que un mal resultado acabe siendo un resultado ligeramente negativo o cómo hago que una buena estrategia se convierta en una super estrategia. No, vosotros podéis verlo y todas las semanas estáis viendo mi vídeo y estáis viendo los trazamientos y cuando me equivoco digo me he equivocado y cuando acierto he dicho he acertado, pero suelo decir no ha acertado Diego Gutiérrez Pérez, sino que acerta el análisis técnico, ¿no? Con lo cual ahí tenéis que daros cuenta la diferencia entre uno y otro. Pero como insisto, yo no soy el más listo, hay gente que sabe muchísimo más que yo de mercado. Está, sobre todo de teoría, hay gente que está muchísimo más preparada y seguramente habrá inversores o traders que sean muchísimo mejores que yo. No tengo ningún tipo de problema, que no me cause ningún tipo de trauma por ello. Bueno, vamos a ver, BBVA que ha subido un 1,01% hasta esos 6,41. Bueno, pues aquí también lo estamos viendo una pequeña velita, casi un doji, una peonza, vela indecisión. A fin de cuentas, peonza, doji son vela indecisión, el mercado no sabe hacia dónde ir. Y bueno, pues aquí pues teníamos cómo se había producido esa ruptura del movimiento lateral, caída evidentemente, perdíamos la zona de soporte, esa zona 6.32, 6.44, que además coincidía con un nivel de Fibonacci, el 38.2% de todo este movimiento alcista. Vemos que era una posible zona de vuelta y que, bueno, podía suceder cualquier cosa y realmente pues lo estamos viendo intentando recuperarlo torpemente esa zona. Vamos a ver si consigue cerrar por encima de 6.50 e irse a buscar la antigua zona de soporte del movimiento lateral alrededor de los 6.82, 6.83, que sería el antiguo soporte que tenía el movimiento lateral, que bueno, vamos a ver a partir de ahí lo que es capaz de hacer, pero en principio tiene que batir esa zona que está complicada y tiene que dominarla con potencia, con fortaleza, porque si no, nuevamente podemos ver caída por debajo de los 6 euros. Ya lo he dicho más de una ocasión, perder los 6 euros pues sería ya ponernos a pensar en niveles 5.50 a 5.20, pero mientras se mantenga por encima de los 6 euros, bueno, realmente si tuviéramos que operar, como nos dice el análisis técnico, ahora mismo no deberíamos de pensar en comprar, ¿no? Puesto que todavía no tenemos señal de giro y estamos en una zona bastante complicada. Primero habría que ver si somos capaces de superar esa zona, como he dicho, esa zona de resistencia en la cual está inmerso ahora mismo y que de momento no puede, ¿no? Vamos a verlo en el gráfico diario. Bueno, pues en el gráfico diario tenemos como ahí se iniciaba un rebote. Vamos ahí sobre esas cercanías de los 6.10. Se inicia ese rebote hacia la zona de los 6.50, donde vemos como que no ha podido ya esta semana el primer intento. Hoy nuevamente lo intentaba por segunda ocasión, también ha vuelto a fallar finalmente el tramo final de la jornada, con lo cual todavía pues como estamos viendo en gráfico diario es importantísimo superar esos 6.50, ya que aquí lo tenemos perfectamente como nivel de resistencia, y superar los 6.50 pues nos abriría las puertas pues directamente para irnos a una zona más importante que podría estar entre los 6.85, 6.90, como podemos ver en gráfico diario. Esa sería la zona más importante que podríamos ir a buscar, pero primero vamos a ver si se puede sobre esos 6.50.
Se podría intentar para aquellos que seáis más kamikazes una posición larga. Bueno, pues si tuvierais un cierre diario por encima de 6.50, colocando un stop loss por debajo de 6.30, pues intentaría buscar esa zona de 6.90. Pero primero, insisto, a ver si puede esos 6.50 y sobre todo si el cierre se produce en máxima sesión, pues utilizándolo sobre todo con filtro, que no vayáis a abrir posición larga simplemente porque cierre en 6.51, 6.52, cuidadito. Podría incluso cerrar en 6.60 y en máximo de la sesión y luego venirse abajo, ¿no? Esto que siempre lo insisto una y otra vez, probabilidades, señal, probabilidades. Pero bueno, pues aquí sí que realmente tendríamos una señal de giro, pero esa señal de giro todavía no la tenemos confirmada en gráfico semanal, pero aquí se podría intentar, como digo, siempre que se superara esa zona de los 6.50 y colocando pues un stop loss que siempre hay que colocarlo pues sobre los 6.30. Vámonos a Iberdrola. Bueno, aquí tenemos Iberdrola, la locomotora, que es, bueno, ha subido un 4,06%. Vaya barbaridad lo que ha subido. Vamos, cómo ha ido, ¿eh? Increíble, ¿no? Bueno, sabemos también pues que aquí se estaba también moviendo en un movimiento de consolidación, hubo ruptura. Aquí el gran problema que teníamos con la ruptura del movimiento que artista que estaba realizando es que había una zona muy importante de soporte, zona entre los 5,77 y 5,94. Como siempre insisto, que tengamos una zona muy importante de soporte de resistencia no significa que pues sea una zona imbatible. Puede ser que una simple vela coge y se lo lleva por delante y no pasa nada, ¿no? Aquí teníamos señal, obviamente, señal de ruptura muy interesante, pero justamente se fue frenando justamente la parte alta de la zona de resistencia, hasta 5,94, donde empezó a hacer un movimiento de consolidación, luego se vino abajo, estuvo tanteando la parte inferior de la zona de soporte, esa zona 5,77, y desde esa zona de 5,77 pues hemos visto ya rebote que llevamos 3 semanas, que es lo que estamos viendo prácticamente todo el sector eléctrico español, ¿no? Un movimiento, un rebote que está manteniendo a lo largo de todo este mes de ya finales de marzo y principios de abril, como está moviendo, y llevamos 3 semanitas que va muy bien, y sobre todo pues Iberdrola lo está moviendo ya bastante fuerte, superando el antiguo nivel de soporte del movimiento alcista que estaba inmerso. Como estamos viendo, la cosa está bastante ya complicada, bastante fea para estar posicionado corto, y aquí todo va a depender sobre la zona 6.40, 6.46. Si esa zona cae ya directamente, pues ya aquí mantener las posiciones cortas pues ya me parece casi un acto de fe. Ya realmente una vez que pierda esa zona, ya realmente hay que cerrar posiciones cortas, porque aquí ya pocas probabilidades hay. Que bien podría irse a los 6,60 o podría irse a 6,80 y volver a caer, pero ya es que está muy tocada. Ya sería una cuestión más de suerte, más que de análisis técnico de por sí. Así que bueno, pues como decía, ese 4,06% se ha movido entre los 5,98 y los 6,27 máximo, y prácticamente como vamos a estar cerrando en máximo, casi una semana realmente fabulosa para el sector eléctrico, ¿no? Y como vemos, este movimiento, este rebote que lleva 3 semanas consecutivas con cierre ascendente, es lo que está moviendo prácticamente la mayoría de empresas del sector eléctrico español. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, pues en gráfico diario, pues aquí lo tenemos cuando se perdía la zona importante de los 5,84 y donde, bueno, pues se producía finalmente ese rebote, ¿veis? Sobre los 5,70, un movimiento muy bonito. Realmente aquí estamos viendo una secuencia de máximo y mínimo ascendente en gráfico diario, que es una secuencia tendencial. Por tanto, en gráfico diario se podría abrir posiciones largas. Luego otros pues te exigirían que fuera en gráfico semanal también. Aquí, claro, si es que aquí cada uno, como tiene su libro de PTT, luego al final no sabe a cuál hacerle caso. Porque dice, unos te dicen que sí, otros te están diciendo que no. Dice al final, ¿y qué hago? ¿Y qué cojones hago? Realmente, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el rebote se mantiene vivo totalmente. Como estamos viendo, se rompía esa zona de los 6.12 esta misma semana. Y muy bien, y ya lo tenemos fijado donde se iba a detener. Otro nivel de resistencia, que son las zonas 6.25, y que le está abriendo las puertas para atacar esa zona, como vemos en gráfico diario, esa zona 6.50. Con lo cual ya digo, si esto cae en la zona de 6.50, esto ya es tener ya, yo que sé, como he dicho anteriormente, es una cuestión de fe, porque realmente ya la situación está bastante complicada como para mantener aquí posiciones cortas. Ya realmente no merece la pena. Esto ya hay que cerrar sí o sí.
Así lo veo yo. Aunque luego, como digo, esto se pudiera venir abajo y se pudiera ir a parar a los 2 euros. Pero sería más una cuestión de casualidad más que realmente de lo que nos esté indicando el precio. Con lo cual, Iberdrola pues lo está haciendo muy bien. Está pegando un tirón bastante importante estas 3 últimas semanas, recuperando digamos un ritmo trepidante las pérdidas que había tenido inicialmente. Es que fijaros que realmente, como vemos desde los máximos, esa zona sobre los 6,80 se había ido a los 5,70 y ya estamos en los 6,25, ya prácticamente hemos recuperado casi el 50%, ¿no? Y aquí hay un hueco muy importante, como estamos viendo, que ese hueco, si consiguen superar esa 6,25, que es el nivel de resistencia, y cerrar por encima de esos 6,30, pues lo va a anular, y con lo cual aquí ya vamos a tener una señal muy importante de que esto ya está casi finiquitado, la posibilidad de mantener posiciones cortas ya es casi, como decía, un acto de fe. Vámonos a Inditex. Inditex, que bueno, pues ha sido el valor que se le ha pegado esta semana, ha caído un 5,72%, tremendo, 5,72. Vemos que ha cerrado en esos 24,55, en mínimo semana, ha cerrado en el mínimo de semana, que ha sido los 24,55 y el máximo 26,45. Aquí, como ya, bueno, sabíamos que Inditex era un valor bajista, como lo ha pasado también, comentamos de Iberdrola. Iberdrola ha sabido muy bien, perdona, ¿dónde está? Iberdrola, aquí está, semanal. Ha sabido darse una vuelta muy buena, pero claro, esto es un escenario muy distinto a lo que está ocasionando en Inditex, ¿no? Inditex y Telefónica eran los dos valores más bajistas que teníamos nuestros blue chip, los más débiles, y bueno, pues esta semana pues nuevamente se ha vuelto a venir abajo realmente, ¿no? Como estamos viendo, con lo cual la situación vuelve a complicarse, y como vamos a ver en gráfico ahora diario, pues se ha quedado a ras de dar señal para abrir posición corta. Aquí ya vemos que obviamente lleva varias semanas, lleva 3, 4, 5 semanas intentando romper la zona 25,50, 26,30 sin poder conseguirlo. La tendencia, ya sabemos que la tendencia es de medio plazo, es bajista, que en el corto plazo pues prácticamente sí que se mantiene todavía rebote, porque evidentemente mientras no veamos un nuevo cierre semanal, puesto que este es un gráfico semanal por debajo del mínimo que marcó este año Inditex, pues no podemos decir que el rebote haya concluido. Sí que está bastante dañado, y esto un poco con lo que estaba comentando Iberdrola, ya es casi un acto de fe, y sobre todo ahora cuando lo veamos en este gráfico diario de Inditex. Mirad, aquí tenemos ese bonito rebote desde los 23 euros, pero ¿qué ocurre? Arriba, cresta izquierda, valle, cresta derecha. Mirad, el mínimo del valle 24,55, ha cerrado en 24,55. Si esto llega a cerrar por debajo de 24,55 hoy, teníamos confirmación de ¿qué? De un doble techo, ya que tenemos cresta izquierda, valle, cresta derecha, y cerrando por debajo de 24,55, confirmación de doble techo. ¿Hay posibilidad de abrir posiciones cortas? Bueno, teóricamente hay que esperar la confirmación, que sería un cierre diario por debajo de 24,55. Si el lunes, imaginar que tenemos un cierre por debajo de 24,55, abriríamos posición corta, colocando un stop loss pues en el máximo de la cresta izquierda, que esta semana, como vemos, la caída ha sido brutal. Fijaros, 5 velas descendentes con cierre descendente, ha sido brutal la caída. Pues como el máximo sabemos casi los 26,45, pues pondríamos ahí un stop loss sobre 26,45, 26,46, ahí pondríamos nuestro stop loss y abriríamos posición corta en la apertura del día siguiente que hubiera un cierre por debajo de 24,55. Otra cosa que puede ocurrir es que, por ejemplo, el lunes tengamos una apertura con hueco bajista. Los huecos bajistas son muy utilizados en el análisis técnico para abrir posición larga o abrir posición corta, sobre todo cuando estamos a la espera de una confirmación de un patrón chartista o porque estemos justamente ante un nivel de soporte de resistencia. Por tanto, si el lunes, que sería, hoy es 13, 15, 16, el lunes 16, arrancara Inditex con un hueco de apertura bajista, cogeríamos y abriríamos posición corta inmediatamente, ya que cuando tenemos un hueco, eso sería un hueco de ruptura. El hueco de ruptura sería una señal similar a la confirmación, al cierre diario. Por tanto, sería las dos, digamos, posibilidades que tenéis. Bien,
esperar un cierre diario por debajo de 26.55 y abrir posición corta buscando un objetivo teórico en los 22.63, o bien si el lunes tenemos un hueco de ruptura, es decir, que comenzamos por debajo de los 24.55, pues abrimos inmediatamente posición corta y con un stop loss que, como he dicho, sobre la zona 26.45, 26.46, pues ahí colocamos nuestro stop loss y con objetivo 22.63. Vámonos a Telefónica. Bueno, aquí tenemos a Telefónica, que ha subido un 0,25%, ha sido el que menos ha subido, está muy frenadita, pero bueno, a pesar de ello también lleva 3 semanas con cierre ascendente. Aunque es verdad que esta semana apenas ha movido entre los 8.11 y 8.25 y ha cerrado finalmente en esos 8.16. Como vemos, se está frenando en una de las directrices, que está frenando un poco la situación, pero no obstante, realmente es que aquí lo que está haciendo Telefónica, ya llevamos bastantes semanillas, llevamos prácticamente casi 2 meses, se está moviendo en un movimiento de consolidación, digamos un canal horizontal, un lateral, que estaría oscilando entre los 7.70, que como vemos es la parte alta de la zona de soporte 7.47, 7.70, y digamos que la resistencia estaríamos hablando del 8.20. Ese sería el rango 7.70, 8.20, donde se está moviendo Telefónica, pues prácticamente ya vemos ahí pues un camino de 2 meses, que es lo que estamos viendo, movimiento de consolidación apoyándose muy bien en esa zona. Perder la zona de 7.50 pues obviamente nos llevaría a perder los 7 euros y a buscar pues el mínimo que teníamos aquí en el 2016 sobre esos 6.84. Ese sería digamos la idea. Aquí por ejemplo, mirad, aquí todos bien sabéis, sobre todo en su momento, muchos de vosotros me comentasteis el tema, Diego, hay un hombro, cabeza, hombro invertido en Telefónica. Sí, pues mirad, esta es la línea clavicular. La línea clavicular, aquí teníamos un hombro, cabeza, hombro. ¿Veis? Hombro, cabeza, hombro, línea clavicular, ruptura de esta vela, muy bien al principio, pero fracasó porque se encontró justamente con una zona de resistencia importante, 10.11, 10.44, vemos como sobre todo en la banda inferior de la zona de resistencia, esos 10.11, vemos cantidad de ocasiones tanteo. ¿Y qué ocurre? Cuando esto muchísimas veces insiste en una zona de resistencia y no pueden los alcistas, finalmente hay corrección. Esto como si vemos diferentes velas tanteando una zona de soporte. Al final se acaba rompiendo. Eso es como un dicho que hay en mi tierra, que está ya en otra zona de España, que dice que el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose, ¿no? Pues esto es lo que ocurrió aquí en Telefónica. Realmente aquí habíamos tenido un objetivo que no se habría conseguido y por eso siempre estamos hablando de probabilidades. A ver, más o menos, una cosa así más o menos. Tenía un objetivo sobre esos 11-10 euros. Sería el objetivo, como veis, pues apenas llegó a los 10 euros y se vino abajo, con lo cual prácticamente le faltó 1 euro por encima para llegar a su objetivo teórico. Y fijaros que normalmente yo hablo de objetivo teórico. En muchos libros y en muchos cursos de análisis técnico que habría hecho os dirán objetivo teórico, pero os matizará mínimo. A mí no me gusta, pero normalmente suelo también pues comentarlo, aunque yo prefiero pues hablar de objetivo, que es objetivo y no habla de mínimo, porque claro, si se quedó por un euro por debajo de dicho objetivo y estamos hablando del mínimo, pues imaginar, para qué alentar a la gente, ¿no? Hubiera sido preferible, sobre todo un objetivo muy interesante que como vemos, una subida de un 24-70%, hubiera estado muy bien, aunque solamente fuera un 20%, porque hay que descontar la vela que nos marca la señal de confirmación de ese hombro, cabeza, hombro invertido. Pero como veis, estamos hablando en probabilidades y era un hombro, cabeza, hombro invertido que fue muy seguido en su momento, incluso en algunos medios de comunicación, son por algunos analistas que escriben en dichos medios de comunicación, sobre todo en prensa escrita o en portales financieros, pues lo vieron. ¿Pero qué ocurrió? Pues que hubo fallo, porque estamos hablando siempre, señores, de probabilidades. Vamos a verlo en gráfico diario, y bueno, pues en gráfico diario podemos ver perfectamente como de donde se inició ese rebote sobre los 7.40, por lo que estamos viendo el precio, realmente movimiento dentro de un movimiento lateral, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Aquí en gráfico diario se ve mucho mejor, sería una zona como estamos viendo sobre esos 7.78, esos 8.20, ¿veis? Esa es la zona donde se está moviendo Telefónica en gráfico diario, con lo cual está moviendo mucha presión y aquí es fundamental. Ruptura al alza, siguiente zona de resistencia sería sobre la zona 8.60, pero si los 8.20 no pueden los alcistas, pues ya sabéis todo lo que significa.
pues que vamos a visitar como mínimo, nos vamos a ir a buscar pues una banda que sabemos que el soporte importante, que sería la zona esos 778, 780. Ya una ruptura pues sería pues ya visitar los mínimos de 2018, con lo cual la situación está un poco ahí complicada, porque ahora mismo estamos en un momento muy difícil. Aquellos que piensan que puede haber ruptura alcista de la resistencia y avanzar hacia la zona 860, y aquellos que ahora mismo estarán pensando todo lo contrario. Esto es una banda bastante buena que ha actuado muy bien como resistencia, y yo sigo confiando en que Telefónica realmente aún no ha terminado su tendencia bajista, que como bien sabéis, pues la tendencia a medio plazo es clarísimamente bajista, y lo único ahí ahora mismo pues que llevamos pues, casi 2 meses que estamos en un movimiento lateral inverso. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Simplemente desearos un buen fin de semana, un abrazo muy fuerte a todos, y bueno, nos vemos muy pronto en ese vídeo sobre los principales índices bursátiles mañana, y como digo, el domingo para aquellos amigos de Argentina y aquellos que queráis un poco conocer un poquillo el mundillo de cómo dar algunos valores argentinos, cómo están actuando, pues, y sobre todo su índice Merval, que lo vamos a ver sí o sí. Pues el domingo pues haré ese vídeo especial, ¿no? Que va a ser, digamos que ese vídeo que la antesala para empezar ya pues a buscar estrategia para ese informe global que mencioné anteriormente, en el que también pues quiero un poco pues empezar a meterme, ¿no? Y intentar buscar algunas posibilidades de buscar operativas, bien sean posicionándonos largo, posicionándonos corto. Así que un abrazo y chao.